Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a corregir la actividad 9 del análisis de los gráficos de funciones. En el primer gráfico tenemos que indicar el dominio y la imagen en primer lugar. Recordemos que el dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, la x. En el gráfico tenemos que ver desde qué valor de x hasta qué otro valor de x hay gráfico. En este caso está marcado sobre el eje de las abscisas, el eje horizontal de las x en verde, desde el menos 5 hasta el 5. Los dos extremos del gráfico, donde empieza el gráfico para x igual menos 5 y también donde termina para el 5 de las x, fíjense que el punto está pintado. Entonces, eso nos está indicando que ese punto está incluido en el gráfico. Por lo tanto, cuando indicamos el dominio, tenemos que utilizar corchetes. La imagen es el conjunto de valores que puede tomar la y, la variable dependiente. En el gráfico vemos desde qué valor hasta qué otro valor de la y, del eje vertical, hay gráfico. Siempre los intervalos se nombran primero el número menor y después el que es más grande. El gráfico está marcado en celeste. El gráfico empieza a partir de menos 2 en la y hasta el 8. Y esos dos valores también están incluidos. Entonces es el intervalo cerrado. Se llama intervalo cerrado cuando los dos extremos están incluidos, tanto el menos 2 como el 8. La ordenada al origen es el valor de la y cuando la x vale 0, la imagen del 0. En el gráfico es el punto de intersección donde se cruza el gráfico con el eje y el eje vertical, el eje de las ordenadas. En este caso es y igual a 5. Ahí está señalado con la flecha en donde lo tenemos que observar. La raíz. La raíz es el valor. ¿Es 1 o varios? 1 es 1 en este caso, pero es el valor de la x, de la variable independiente, que tiene como imagen el 0. En el gráfico lo vemos como el punto de intersección en donde se cruzan el gráfico con el eje horizontal. En este caso es x igual 4. Y ahí está señalado con la flecha también donde lo tenemos que encontrar. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento. En el gráfico marqué con rojo los intervalos en donde la parte del gráfico en donde la función es creciente y con amarillo la parte en donde la función es decreciente. Pero recordemos que se marcan los intervalos, se nombran con valores de x. Entonces, por eso también están señalados sobre el eje x desde qué valor hasta qué otro valor. Con rojo la función es creciente y con amarillo en qué intervalos es decreciente. Lo que tenemos que nombrar son los valores de x. Entonces, el intervalo de crecimiento es en el menos 5 empieza a crecer. Como el menos 5 está incluido porque el punto está pintado, utilizamos corchetes. Hasta el menos 4. Ahí en el menos 4 utilizamos paréntesis, porque en el menos 4 ni crece ni decrece, justo en donde cambia. Unión, el otro intervalo que está también marcado en rojo, es desde menos 2 hasta 2. Ese intervalo menos 2, 2 es un intervalo abierto. No están incluidos ninguno de sus dos extremos, ni el menos 2 ni el 2. Y el intervalo de decrecimiento tenemos que nombrar desde menos 4 hasta menos 2
lo que está señalado con amarillo, sobre el eje horizontal. También intervalo abierto, no está incluido ni el -4 ni el -2. Unión, el intervalo 2, 5. El 2 no está incluido, porque lo mismo que antes, en x igual a 2, la función no crece ni decrece, no pertenece ni a uno ni a otros de los intervalos. Pero en el 5 sí está incluido, entonces en el 5 tenemos que utilizar corchetes, porque cuando termina el gráfico, en x igual a 5, el punto está pintado. Ahora tenemos que indicar los máximos y mínimos relativos. Los mínimos relativos, vamos a decir primero cuáles son. Habíamos dicho, son los valores de x en donde la función pasa de ser decreciente a creciente. Acá en este caso, en x igual a -5, empieza el gráfico en ese punto. Antes no hay, el dominio habíamos indicado que empezaba ahí. Pero a partir de él, la función empieza a crecer. Y el -5 está incluido, está el punto pintado. Entonces, un mínimo relativo. Otro mínimo relativo es x igual a -2. A la izquierda del -2 la función decrece y a la derecha crece. Pasa de ser decreciente a creciente, x igual a -2. Y otro mínimo relativo también es x igual a 5, porque la función viene decreciendo y llega hasta ese valor de la x. Después no crece porque llega el gráfico hasta ahí, termina el dominio en ese punto. Y los máximos relativos son x igual a -4. A la izquierda del -4 la función crece y a su derecha decrece. Y x igual a 2. Pasa lo mismo, a la izquierda crece y a la derecha decrece. Ahora, para ver de estos máximos relativos cuál es el absoluto y de los mínimos relativos cuál es el mínimo absoluto, tenemos que comparar sus imágenes. Comparamos las imágenes de los máximos relativos, el que tiene mayor imagen es el máximo absoluto. Si comparamos las imágenes, los valores de la y de los mínimos relativos, el que tiene menor imagen es el mínimo absoluto. Entonces, la imagen de -5, f de -5, las flechas están marcando en dónde tenemos que observar las imágenes. La imagen de -5 es 2. F de -5 es 2. La imagen de -2 también es 2. Y la imagen de 5 es -2. Como estamos buscando el mínimo absoluto, de estos mínimos relativos, el que tiene menor imagen, el de las y, el menor valor es el -2. ¿Quién tiene como imagen al -2? El 5. Entonces vamos a decir que x igual a 5 es el mínimo absoluto. Ahora comparamos las imágenes de los máximos relativos. La imagen del 2, f de 2, es 8. Y f de -4 es 6. Como estamos buscando el máximo absoluto, el que tiene mayor imagen es el valor de x, es el absoluto. De los dos valores de y, 8 y 6, el mayor es el 8. Entonces, la preimagen del 8, x igual a 2, es el máximo absoluto. ¿Quién de los máximos relativos tiene mayor imagen? Ese es el absoluto. El segundo gráfico.
El dominio también está marcado sobre el eje horizontal en verde. Es el intervalo cerrado, menos 5, 3. Está incluido el menos 5 y está incluido el 3. La imagen está marcada sobre el eje Y en celeste, que es el intervalo cerrado también, menos 1, 4. Antes del menos 1, más abajo del menos 1 no hay gráfico, y el punto más alto del gráfico para el valor de Y es en el 4. Arriba del 4 no hay gráfico. Entonces la imagen es el intervalo cerrado, menos 1, 4. Ahí esa flecha que nos está marcando es el valor de la Y cuando la X vale 0. Esa es la ordenada al origen, Y igual a 2. Y estas dos flechas que nos indican son valores de X que tienen como imagen el 0, que son las raíces. Y son X igual menos 5 y X igual menos 1,5. El intervalo de crecimiento en el gráfico está señalado con amarillo donde la función es creciente. Pero acuérdense que los intervalos de crecimiento y de decrecimiento se marcan sobre las X, son valores del eje X. Entonces, lo que está pintado de amarillo en el gráfico, desde qué valor de X hasta qué otro valor de X le corresponde. Desde menos 3 hasta 2. Lo que quedó en rojo es donde la función decrece. Entonces, el intervalo de decrecimiento tenemos que ver esa parte del gráfico en donde decrece, desde qué valor de X hasta qué otro valor de X corresponde. Desde menos 5, incluido el menos 5, hasta menos 3, unión desde 2 hasta 3. El menos 5 y el 3 sí están incluidos, los otros menos 3 y 2 no. Cuando está incluido utilizamos corchetes, cuando no están incluidos paréntesis. Los mínimos relativos. Acá tenemos dos mínimos relativos. La función pasa de ser decreciente a creciente. X igual menos 3 y X igual 3. Y máximos relativos también tenemos dos valores. X igual menos 5 y X igual 2. Ahora, para tener los mínimos, el mínimo y el máximo absoluto, comparamos sus imágenes. Para el mínimo absoluto, comparamos las imágenes de los mínimos relativos. La imagen del menos 3 y la imagen de 3. La imagen de menos 3 es menos 1 y la imagen de 3 es 3. Como estamos buscando el mínimo absoluto, tenemos que ver cuál es la menor imagen. La menor imagen, el menor de los dos valores de Y, el menor es menos 1. El valor de X que tiene como imagen el menos 1 es el mínimo absoluto. La preimagen de ese menor valor de Y es el mínimo absoluto. Entonces es X igual menos 3. Y ahora comparamos las imágenes de los máximos relativos. La imagen de menos 5, la imagen de 2. La imagen de menos 5 es 0. El menos 5, habíamos dicho, es una de las raíces. Tiene como imagen el 0. La imagen del menos 5 es 0. Y la imagen de 2, f de 2, es 4. De los dos valores de Y, 0 y 4, el mayor es el 4. Entonces, ¿qué valor de X tiene mayor imagen? Es el 2. De los dos valores de Y, el 4 es el mayor. La preimagen del 4 es el máximo absoluto. X igual 2. Y en el tercer gráfico,
El dominio es el intervalo cerrado, con corchetes en los dos extremos, desde -3 hasta 6. La imagen es el intervalo cerrado, -2, 5. La única raíz que tiene es x igual a 4. La ordenada al origen es y igual a 4. El intervalo de crecimiento es desde -3 hasta -1, unión, el intervalo abierto 1, 2. El intervalo de crecimiento es desde -1 hasta 1, intervalo abierto, unión de 2 a 6. Los mínimos relativos son x igual -3, x igual 1 y x igual 6. Los máximos relativos son x igual -1 y x igual 2. De los mínimos relativos, la imagen del -3 es 1. La imagen del 1 es 2. Y la imagen de 6 es -2. Esa es la menor imagen. Entonces, x igual a 6 es el mínimo absoluto. Y para el máximo absoluto comparamos las imágenes de los máximos relativos, que eran -1 y 2. La imagen del -1 es 5. Y la imagen de 2 es 3. De los valores de la y, el 5 es el mayor, por lo tanto su preimagen, el -1, es el máximo absoluto. Bueno, estos eran los 3 gráficos que había que analizar. Espero que se hayan entendido. Seguimos la próxima. Chau.